Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro seminario más sobre Genbox, sobre nuestra factoría inteligente de robots de trading automático. Antes de empezar, ¿me confirmáis por favor a través del chat que veis bien la pantalla, que nos veis a nosotros en la webcam y que se escucha bien? Para que no haya ninguna duda. Vale, me dicen que sí, muchas gracias. Pues vamos a empezar ya. También antes que nada, si podéis ponernos por ahí por el chat que estamos viendo, si ya tenéis, el que tenga ya descargado Alpha Advisor y haya empezado a tocar algo de Genbox, que nos lo diga, ponga ahí por el chat, diga yo lo tengo, yo ya lo he usado, lo que sea, y así nos hacemos un poco una idea, Jesús y yo, de los que estáis, ¿vale? A ver, de los que estáis todos los que sois nuevos, los que no conocéis el programa o ya lo conocéis. Entonces, orientamos un poquito el seminario un poquito más. Vale. Respondedme, va, no cuesta nada, es gratis poner ahí, sí, yo lo he usado, o yo lo tengo, o yo tal, o no, soy nuevo. Vale, venga, más o menos ya nos hacemos una idea de lo que estamos. Muy bien. Bueno, pues hoy os explico lo que vamos a hacer hoy en este seminario. Vamos a enseñaros Genbox, la factoría de robots, cómo funciona. Jesús nos va a enseñar todos los pasos para hacer funcionar este software y poder obtener los robots, ¿vale? Vamos a ver eso, pero yo antes voy a hacer una breve introducción sobre qué es Genbox, sobre qué es el tren automático con sistemas inteligentes. Esta introducción ya la tenéis, ya la hicimos hace un par de semanas y la tenéis más detallada en la web de Alpha Advisor, en la parte de la sección de Genbox, así que realmente ahí también podéis verla, ¿vale? Pero por eso hoy como ya la tenéis ahí, hoy voy a hacer una introducción un poquito más rápida, ¿de acuerdo? Más breve y concentrado todo. Entonces, empezamos. Bueno, sabéis que los sistemas de trading automático, para que funcionen, necesitamos partir de una teoría de mercado, tenemos que comprobar esa teoría con los datos del mercado. Y normalmente utilizamos el método de desarrollo incremental validando los pasos que damos. Este tipo de esta forma de hacer sistemas de trading automático requiere de una gran creatividad, además de conocimientos de mercado. Entonces, bueno, se trata de traders que ya conocen el mercado, eh, intentan automatizar sus sistemas. Esta implementación manual de los sistemas se puede realizar con el builder que tiene Alpha Advisor sin necesidad de saber programar. Y bueno, como veis ahí, pues esto es un desarrollo lento que hay que ir comprobando, hay que ir desarrollando todo, pero bueno, se realizan así los sistemas de trading automático. Sin embargo, Genbox va un paso más allá, ¿vale? No es una cosa distinta, no es otra, es un paso más allá, porque Genbox es el encargado de diseñar esos sistemas de trading automático. Por lo tanto, Genbox, basándose en su motor interno de inteligencia artificial, es capaz de diseñar, de ir aprendiendo, de ir obteniendo ese conocimiento de mercado y con él diseñar los robots de trading rentable y bajo demanda, de forma que pues cada vez que necesitamos un robot, en el caso de que estemos construyendo una cartera desde cero, vamos a necesitar 5, 10, 15 robots y haremos que Genbox genere esos robots, pero después, para mantener la cartera, simplemente habrá que ir reemplazando algunos robots que dejen de funcionar por otros y a través de Genbox los iremos construyendo. Entonces, volviendo a lo que son los sistemas de trading automático sin más, tenemos esas tres características y entonces vamos a ver la diferencia con respecto, o sea, cuál es el plus que nos otorga Genbox. En el caso de la creatividad, justo lo que estaba diciendo, la creatividad y el conocimiento de mercado, Genbox
lo sustituye y lo potencia mediante modelos de minería de datos, redes neuronales y modelos inteligentes. Todo ese conocimiento lo extrae este motor de inteligencia artificial. La implementación a través de GenBox es automática, es decir, utilizando GenBox, fijaos, con el builder de AlphaAdvisor no necesitamos programar, simplemente sabéis, los que lo hayáis utilizado, que colocáis los bloques, los conectáis y en los bloques configuráis las reglas y queda hecho vuestro sistema. GenBox va un paso más allá porque ni siquiera tenemos que nosotros conectar esos bloques ni hacer nada. Directamente la implementación es automática. GenBox genera todo el sistema de trading completamente. Y por lo tanto el desarrollo es muchísimo más rápido. Eso lleva a una ventaja también muy importante. Estamos hablando que en primer lugar la profundidad de los sistemas, de las ineficiencias que podemos capturar es mucho mayor porque es un modelo inteligente, GenBox tiene ese motor de inteligencia artificial que puede llegar mucho más lejos en los datos de los mercados que nosotros. Por lo tanto, ya de entrada los sistemas van a ser más robustos y mejores. Pero hay otra ventaja más y es que al ser totalmente automático y ser muchísimo más rápido, nos permite a nosotros iterar mucho en iterar continuamente en el uso de GenBox, de tal forma que aprendemos a manejar GenBox para crear cada vez mejores sistemas de trading automático. Los que estáis usando GenBox ahora estos días con la demo y demás, ya me estáis diciendo, ostras, es que acabo de cargar GenBox, a poco que estoy probándolo ya me sale un sistema que ya veo bastante bien, que está validando y que tiene bastante buena pinta, bastante buenas estadísticas y demás. Bueno, pues esperaos, si esa es la primera vez que utilicéis GenBox y lo configuráis casi sin saber cómo usarlo y lo lanzáis y os genera esos robots, imaginaos cuando lo hayáis intentado, lo hayáis estado trabajando solo un par de días, tal vez una semana trabajando con GenBox para que veáis el tipo de sistemas tan potentes y robustos que os va a generar. Entonces, básicamente, ahora ya yendo un poquito más rápido para que tenga tiempo Jesús de explicarnos cómo funciona, ya os digo, toda esta presentación está en la página del manual de GenBox por si queréis verla un poquito con más detalle, que la hicimos hace un par de semanas. Básicamente, cuando hemos hablado de minería de datos de GenBox, lo que GenBox hace es buscar ineficiencias de mercado y mediante su sistema de inteligencia artificial conecta a todas esas ineficiencias creando y desarrollando una serie de reglas para explotarlas, ¿de acuerdo? Y aplica sobre todas esas reglas que están basadas en ineficiencias, aplica una serie de redes neuronales para aprender del entorno de mercado y poder explotarlas al máximo, ¿vale? Esos son los 3 primeros pasos que componen GenBox, que en realidad esos pasos hacen el núcleo de lo que son los sistemas. Finalmente tienen todo un sistema de piloto automático para lo que es generar una estrategia de trading, ¿vale? Es decir, somos capaces de detectar ineficiencias en el mercado, de crear una serie de reglas que las exploten, de colocarle una capa de red neuronal, unas redes neuronales para que pueda aprender y adaptarse mucho mejor al mercado y finalmente una última capa de piloto automático para que nos sea mucho más fácil implementar la estrategia, tanto a nivel de cada uno de los robots como todos los robots en conjunto operando la cuenta. ¿Vale? Y nada, aquí tenemos un poco como los modelos que estamos utilizando, ¿vale? En el caso de las ineficiencias estamos utilizando árboles de decisión, después ensamblados para crear las reglas, las redes neuronales que ya os he hablado y finalmente la estrategia final mediante piloto automático, que ahora ya así luego ahora Jesús nos va a enseñar esto cómo queda. Finalmente el piloto automático es parte de la configuración final
del robot, en el cual nosotros ya como traders vamos a configurar la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús, si quieres, puedes coger ya la pantalla, ¿vale? Y vas para Muy ir bien, Juan. mostrando ya el ejemplo. Y mientras, bueno, yo de la presentación que os acabo de hacer, ¿vale? Para situarnos un poco en lo que va a explicar Jesús, si queréis escribir a través del chat, si queréis plantear alguna duda, yo también la voy a ir resolviendo mientras Jesús nos enseña cómo funciona el software, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Jesús. Muy bien, pues vamos entonces a ver cómo utilizar ya Genbox a nivel práctico. Y para utilizar Genbox tenemos también que conocer el uso de dos módulos auxiliares, que son el módulo de históricos y el módulo de extractor, dos módulos auxiliares de AlphaAdvisor. Entonces, todo el proceso comienza con el módulo de históricos. Y bueno, bien dicho sería que todo comienza descargándonos el histórico de datos del par que queremos tradear, del que queremos construir un robot, en la temporalidad que deseamos. Esto lo tenemos que hacer desde una fuente fiable de datos. Nosotros recomendamos hacerlo desde Quant Data Manager. Y una vez aquí dentro tenemos que seleccionar el par y el time frame de los datos que hemos descargado. Por ejemplo, eurodólar 4 horas, lo seleccionamos aquí a la izquierda. Y luego, mediante la flechita que hay aquí a la derecha, podemos abrir una ventana y buscar nuestro fichero de datos y darle a abrir. Y en ese momento se cargarían nuestros datos en la pantalla del medio y se quedarían visualizados como se ven ahora con sus correspondientes secciones. Con esto ya el histórico de datos está cargado y es todo lo que teníamos que hacer con el módulo de históricos. El siguiente paso es movernos hacia el módulo extractor y en el módulo extractor lo que tenemos que hacer es cargar una plantilla como la que os proporcionamos, cargar una plantilla o modificarla o construirla nosotros. Vamos, tenemos varias opciones, pero ya nosotros os proporcionamos una plantilla de indicadores para que comencéis con el uso de Genbox sin tener que pensar en plantillas de indicadores. Muy bien, y una vez cargada la plantilla, tenemos que seleccionar el instrumento y el time frame, en este caso como el time frame del que tenía los datos era de 4 horas, aquí tenemos que seleccionar 240 pues es de nuevo el instrumento y el time frame del que queremos construir el robot. Y luego tenemos que seleccionar aquí las fechas de inicio y de fin de la extracción. ¿Cuáles son las fechas de inicio y de fin de la extracción? Pues son las fechas de inicio y de fin del periodo in-sample. Antes de llevar a cabo este proceso, tenemos que seleccionar un periodo de tiempo que es el periodo de tiempo en el que vamos a construir nuestro sistema. Por ejemplo, ese periodo de tiempo pueden ser 5 años. Pueden ser 5 años y lo ideal es que estén pegados lo máximo posible al momento presente en su extremo final. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos tener 5 años de este periodo que serían desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de enero de 2020, por ejemplo. Y esos 5 años tenemos que dividirlos en dos periodos. Un periodo in-sample, que es el periodo a partir del cual construimos los sistemas, y un periodo out-sample, que es el periodo que utilizamos para validar los sistemas. Entonces, ¿cuánto recomendamos utilizar? Pues un 80% de los datos como periodo in-sample y un 20% de los datos como periodo out-sample. Por lo que si hemos dicho que de periodo total teníamos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de enero de 2020, tendríamos nuestro in-sample desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de enero de 2019 y todo el año 2019 como out-sample. A tenor de esto, tenemos que decir también que la extracción, que para poderse realizar la extracción, tenemos que tener cargados mínimo 2 años de datos
previos al inicio del periodo InSample. Por lo tanto, aquí en el módulo de históricos tendríamos que haber cargado, si queremos comenzar el periodo InSample en 2015, datos desde enero de 2013, como efectivamente así es. Si no, el extractor se va a quejar y nos va a chillar como que no estamos haciendo lo correcto. Pues bien, una vez tenemos claro lo que significan estos periodos, seleccionamos aquí las fechas de nuestro periodo InSample, que, como hemos dicho, sería desde enero de 2015 hasta enero del 2019. Y comprobamos que el parámetro, el desplegable en estrategia, está efectivamente marcado en dirección. Con esto ya podemos lanzar la extracción, que lo hacemos pulsando el botón de play, y saldrá una barrita de estado en la que se va viendo cómo se realiza la extracción. No es algo que tarde mucho tiempo y nos permite abrir la carpeta para ver el fichero. A ver si... Vale, ¿dónde me lo he abierto? Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí podemos localizar la extracción que acabamos de hacer, que en este caso es esta, y le puedo cambiar el nombre, pues por ejemplo, prueba fase 1. Vale. Ya tenemos la extracción y por lo tanto ya nos podemos mover al módulo de GenBox propiamente dicho. Entonces, vamos a explicar un poco el funcionamiento del módulo de GenBox. Tenemos que comprobar, en este caso, que el desplegable esté marcado en ramas porque GenBox divide su ejecución en dos fases en las que se crean en cada una de ellas un tipo de sistema particular un tipo de sistemas particulares que luego combinaremos para construir nuestro robot final. En una primera fase construimos unos sistemas que denominamos ramas, los denominamos ramas porque parten de árboles de decisión, y luego en una segunda fase crearemos unos sistemas más complejos que se denominan ensamblados. Por lo tanto, la primera fase la llamamos también fase de ramas y la segunda fase, fase de ensamblados. Por lo tanto, tenemos que comprobar que nuestro desplegable está efectivamente en fase de ramas. Y tenemos que cargar nuestra extracción mediante el icono de esta carpetita. Lo abrimos, localizamos nuestra extracción, en este caso nuestra prueba fase 1, y la abrimos y vemos que aquí nos aparece la extracción como ya cargada. Y el siguiente paso es ajustar los distintos parámetros de GenBox. GenBox tiene unos cuantos parámetros que los vamos a ir explicando ahora paso a paso, y están divididos en varias categorías. Una primera categoría es la categoría de datos, y aquí no tenemos más que especificar lo que venimos haciendo todo el rato. Especificar aquí en el time frame que estamos utilizando, en este caso de 4 horas, y en instrumento, el instrumento que estamos utilizando, que en este caso es el eurodólar. Hasta ahí fácil. Este path de aquí es un parámetro que no hay que tocar, hay que dejarlo siempre como viene, porque con eso ya funciona correctamente. Y luego tenemos, y esos son los 3 parámetros de datos. Luego vienen los parámetros que corresponden a periodo InSample, también denominados parámetros de entrenamiento. Y tenemos, en primer lugar, las fechas, que son las fechas que corresponden al periodo InSample. En este caso hemos dicho desde 1 de enero de 2015 hasta 1 de enero de 2019, ya venía bien. Tenemos otro parámetro shift que, al igual que el path este de aquí, lo tenemos que dejar tal cual viene a 1 siempre y no cambiarlo nunca. Y luego tenemos 3 parámetros que son criterios de validación o que indican la exigencia que ponemos en las ramas para utilizarlas posteriormente. Entonces, tenemos las ramas, como digo, son un tipo determinado, un tipo especial de sistemas. Por lo tanto, en este periodo InSample llevan a cabo una cierta operativa, hacen unas ciertas operaciones, se pueden calcular métricas
sobre esa operativa, como los porcentajes de ganadoras, por ejemplo, y en base a eso es en lo que nos basamos para construir estos criterios de validación. Tenemos en primer lugar un mínimo número de operaciones que significa, es bastante evidente, pero es el mínimo número de operaciones que queremos que haga nuestra rama para poder validarla. Entonces, en este caso le podemos exigir, pues como ya está, que haga un mínimo de 200 operaciones en el periodo in-sample. Como estamos utilizando un periodo in-sample de 4 años, eso correspondería aproximadamente a unas 50 operaciones al año. Tenemos otro parámetro que es el mínimo porcentaje de ganadoras que le exigimos también a estos sistemas en este periodo in-sample. Lo podemos poner, por ejemplo, a 55. Por lo tanto, todas las ramas que vaya calculando GenBox y que no obtengan un mínimo de un 55% de operaciones ganadoras en este periodo serán automáticamente descartadas. Y luego tenemos otro filtro con una última métrica, que es el K-ratio, el K-ratio es una medida de robustez del sistema. Y por tanto potencia, por supuesto, las ganancias, pero también penaliza la volatilidad, lo que significa que nos mide cuánto mejor se ajusta la curva de operativa de nuestro sistema a digamos, una línea recta ascendente y, por supuesto, con cuanta más pendiente, mejor. Pero no solo mide que el sistema gane o no solo mide que se ajuste a una recta, sino que tiene la combinación de los dos factores y, por lo tanto, es una métrica muy buena de validación de la robustez del sistema. Hay que aclarar que es una medida que obtiene valores muy pequeños, entonces aquí no nos podemos venir arriba y pedirle que como mínimo tenga un valor muy alto porque no conseguiremos validar nada. Por ejemplo, para una primera ejecución de GenBox, de ramas, un valor mínimo de 0,1 sería suficiente, por ejemplo. Y con eso tenemos ya todos los parámetros de entrenamiento los que corresponden al periodo in-sample. Y luego tenemos los parámetros de validación, que son los que corresponden al periodo out-sample. Entonces, en primer lugar, tenemos los mismos parámetros que teníamos en periodo in-sample, también los tenemos para el periodo out-sample. Entonces, en primer lugar, tenemos las fechas de validación, que en nuestro caso hemos dicho que iban a ser desde el 1 de enero del 19 hasta el 1 de enero del 20. Luego tenemos los mismos 3 filtros que teníamos para entrenamiento. El filtro de operaciones, le voy a exigir que este sistema o esta rama haga un mínimo de 50 operaciones en periodo out-sample, así mantenemos la proporción de 50 operaciones al año. Luego tenemos el filtro de porcentaje de ganadoras, que le voy a poner, al igual que en entrenamiento, a 55, y el filtro de K-ratio, que también lo voy a poner, al igual que en entrenamiento, a 0,1. Y luego tenemos 2 parámetros extra, que son este de aquí y este de aquí, que corresponden a diferenciales. Es decir, no es una medida que se haga específicamente sobre el periodo out-sample, sino que nos mide cuánto se diferencia entre periodo in-sample y periodo out-sample, de forma de evitar pues, la tan temida sobreoptimización para nuestros sistemas y evitar que los sistemas sean muy bonitos en backtest y luego se estrellen cuando los llevemos a cuenta real. Entonces, el primero de estos parámetros es el diferencial de porcentaje de ganadoras y no es más que una diferencia absoluta máxima entre los porcentajes de ganadoras de uno y otro periodo. ¿Esto qué significa? Que una rama solo podrá validar si la diferencia entre los porcentajes de ganadoras que obtiene entre in-sample y out-sample es menor que este valor. Y por último tenemos una diferencia de K-ratio que
no es absoluta como la diferencia de porcentaje de ganadoras, sino que es porcentual. Y nos quiere decir que pues si la diferencia porcentual del K-ratio obtenido en outsample con respecto al K-ratio obtenido en insample es mayor a lo que nosotros le pongamos aquí, la rama también la vamos a desechar automáticamente. Como estamos en fase de ramas, le voy a poner un 0,7, lo que corresponde a un 70% de diferencia porcentual, y luego en fases posteriores ya le apretaremos más las tuercas. Y estos son los parámetros de validación. Posteriormente tenemos unos dos últimos parámetros que son criterios de parada realmente, que es como, ¿qué es lo que quiero obtener? Pues cuando llegue ya haya obtenido lo que yo quería obtener, la ejecución de GenBox se detendrá y ya simplemente cosecharemos los resultados. Entonces, ese es el número de ramas que queremos validar. Y tenemos ramas de compra y ramas de venta, porque podemos en la misma ejecución validar ramas de los dos tipos. Entonces, pongamos que quiero obtener 10 ramas de compra y 10 ramas de venta. Pues instancio los dos parámetros a 10 y cuando obtenga las 10 ramas de cada uno de los dos tipos, la ejecución se parará. Esto no significa que solo vayamos a validar 10 ramas de cada tipo, porque cuando ya obtiene las 10 ramas de un tipo, la ejecución continúa y sigue validando ramas de los dos tipos hasta que completa las del otro tipo. Por lo tanto, se puede dar el caso de que yo ya haya llegado a las 10 ramas de compra y solo tenga 7 de venta y eso continúe ejecutándose, y cuando yo obtenga las 10 ramas de venta ya tenga 12 de compra. Pues esas 12 ramas de compra estarán validadas y también se podrán aprovechar. Bien, pues una vez que tenemos configurados todos los parámetros, es hora de hacer funcionar GenBox. Y lo hacemos mediante el botón este de Play. Y una vez comenzásemos la exploración, aquí el log este de aquí abajo empezaría a informarnos de todos los procesos que va haciendo GenBox, y en esta parte central de arriba comenzarían a aparecer las ramas que GenBox fuera validando. Entonces, ¿qué pinta tiene lo que obtendremos luego con GenBox? Pues voy a recuperar unas ramas de compra y de venta que tengo ya guardadas. Pues una cosa así, ¿vale? Obviamente no seguidas, estarían mezcladas las ramas de compra y de venta, pero esto es lo que obtenemos. Y en esta pantalla se nos muestra información de cada una de las ramas que vamos obteniendo. ¿Qué información? Pues por supuesto su tipo, si la rama es de compra o de venta, la profundidad de la rama, es una información que a posteriori no es que se pueda aprovechar mucho, pero luego tenemos pues información sobre el número de operaciones que ha realizado la rama en los dos periodos, insample y outsample, el porcentaje de ganadoras de la rama en los dos periodos también, insample y outsample, el K-ratio que ha obtenido la rama en los dos periodos y la diferencia porcentual de K-ratio. Pues bien, una vez tenemos ya las ramas validadas, tenemos que construir un robot unión, que es el robot que surge de la unión de todas las ramas. Ahora ya sí que tenemos que continuar el proceso solo con ramas de compra o solo con ramas de venta, y no con las dos mezcladas, porque ya a partir de ahora el sistema se va a enfocar en una dirección. Entonces vamos a construir un robot unión, por ejemplo, de compra. Entonces lo que hago es seleccionar las ramas y desplazarlas a la parte derecha de la pantalla, y aquí selecciono las ramas con las que quiero construir el robot unión. Yo lo voy a hacer con todas, con las 10 ramas que tenía, y pulsamos en el botón construir robot unión. Aquí le damos un nombre, yo por ejemplo le voy a dar el nombre prueba unión y aceptamos. Y ahora AlphaAdvisor nos dará un mensaje de que el robot unión se ha construido con éxito. Bien, ya hemos acabado la primera fase, la fase de ramas. Entonces ahora tenemos que continuar con la fase de ensamblados. Y para ello tenemos que hacer
una breve visita otra vez al extractor. Vamos al extractor y lo que tenemos que hacer es, obviamente, si no tenemos cargada la plantilla, la cargamos, definimos par, time frame, las fechas de sample, todo eso, ¿vale? Pero lo importante ahora es que la estrategia la tenemos que cambiar a acierto. Y nos aparecerá un botón nuevo para cargar un fichero de backtest. Ahí le tenemos que proporcionar al extractor el fichero de backtest del robot unión, que sin saberlo nosotros, ya GenBox nos lo ha construido automáticamente. Entonces pulsamos en este botón y el backtest lo tenemos en nuestra terminal de MetaTrader, en la carpeta Experts, ahí está, ¿vale? Entonces lo seleccionamos y se lo proporcionamos al extractor. Y ahora ya podemos realizar la extracción de acierto. De nuevo le damos al botón del play, nos realiza la extracción, nos pide si queremos abrir la carpeta, la abrimos, cambiamos de nombre a la extracción que está aquí. Bueno, prueba fase 2. Vale. Y ya hemos acabado con el extractor, ya nos vamos de vuelta a GenBox. Y ahora en GenBox tenemos que hacer unos cambios a la configuración de cara a emprender esta segunda fase. Entonces, lo primero es cambiar el desplegable a ensamblados. Nos da un mensaje de que vamos a comenzar la fase de ensamblados. Y, por supuesto, tenemos que cargar la nueva extracción que acabamos de realizar. Entonces, pulsamos en el botón de la carpetita, cargamos la nueva extracción de prueba fase 2 y ahora hay una serie de parámetros de la configuración que tenemos que cambiar y otros que no, por supuesto. Entonces, los parámetros de datos no los tenemos que tocar, obviamente, así como las fechas tampoco las tenemos que tocar y el shift también se tiene que quedar siempre a 1. Y el resto de parámetros podemos decidir cambiarlos o no según si queremos apretar más las tuercas al sistema, porque pues, los ensamblados tienen que obtener mejores métricas que las ramas. Eso es así porque en cada una de las fases que vamos emprendiendo en la construcción de nuestros sistemas tenemos que mejorarlos. Entonces, en este caso, pues el número de operaciones, los números de operaciones no los voy a tocar, pero sí que voy a subir el porcentaje de ganadoras y el porcentaje de ganadoras no es una opción, hay que subirlo siempre cuando vayamos a crear ensamblados o si no nos puede resultar en problemas. Entonces, el porcentaje de ganadoras lo voy a poner a 60, los dos, y los K-ratios también los voy a subir un poquito, a 0,15, por ejemplo. Vale. Y en cuanto a los diferenciales, el de porcentaje de ganadoras lo voy a dejar a 5, que está bien, pero el porcentual de K-ratio también lo voy a apretar más y lo voy a bajar a 0,5. Muy bien. Vale. Y ahora los dos criterios de parada que teníamos, pues ya no tiene sentido tener los dos. Por ahora, como estamos construyendo un robot de compra, el criterio de venta lo podemos dejar a 0. Y en cuanto al criterio de compra, pues ya tenemos que pedirle los ensamblados que nosotros consideremos. Yo le voy a pedir 7, por ejemplo. Y ya podemos darle otra vez a la manivela de construcción de robots y de nuevo la inteligencia artificial de GenBox comenzará a proporcionar ensamblados validados. Entonces, cuando ahora le damos al play, esto de nuevo empezará a trabajar, yo lo voy a parar y nos empezará a validar ensamblados. Entonces voy a sacar de aquí unos ensamblados que tengo ya, ¿vale? Y tenemos estos ensamblados, por ejemplo. Bien. ¿Cuántos ensamblados necesitamos? Pues depende del número de operaciones que queremos que hagan nuestros sistemas. Tenemos que plantearnos un mínimo de operaciones que queremos que hagan por año y el robot que surja de GenBox, y cuando ya tengamos suficientes ensamblados para llenar esas operaciones,
podemos parar la ejecución y utilizarlos. Yo aquí tengo 4, que en este caso podemos pensar que fueran los 4 mejores de los 7 que he validado previamente. Entonces, me los voy a llevar a mi zona de ensamblados y de nuevo lo que tenemos que hacer es seleccionarlos aquí en la parte de la derecha y darle al botón de construir robot, en este caso el robot multiensamblado, que es el robot que surge de la combinación de ensamblados. Entonces a este le voy a llamar, por ejemplo, prueba multiensamblado. Le damos a aceptar y bueno, y aquí tenemos la opción de abrir este robot que acabamos de crear con el diseñador, con el builder de AlphaVisor. Lo podemos hacer, en este caso, para ver la pinta que tiene. Vale, y esta es la pinta que tienen los robots que surgen de GenBox. Tenemos aquí pues una red neuronal, la red neuronal del sistema. Estos son nuestros 4 ensamblados, por ahí tenemos nuestras ramas. Y aquí tenemos opciones de gestión de riesgo y también de gestión de capital que ahora vamos a ver ya en MetaTrader. Pero bueno, esto es curiosidad el haberlo abierto, que sepáis que lo podéis abrir, verlo como un robot diseñado con bloques mediante el builder de AlphaVisor o incluso si sois usuarios avanzados modificarlo, que tampoco lo recomendamos que lo hagáis. Lo que sí podemos hacer ahora es movernos a MetaTrader y si aquí actualizamos la lista de sistemas, tiene que aparecer ya compilado nuestro multiensamblado generado con GenBox. A ver si me responde MetaTrader, que va un poquito lento y lo podemos leer. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ya podemos, en el probador de estrategias, podemos seleccionarlo y echar un vistazo a los parámetros exportados que tiene en propiedades del experto. Vale, muy bien. Y esto es la pinta que tiene todos los parámetros. El siguiente paso que tenemos que hacer para continuar con el desarrollo de nuestro sistema es entrenar su red neuronal, mejor dicho, optimizar su red neuronal. La red neuronal consta de 2 neuronas, NeuroRisk, y las vamos a optimizar la una después de la otra. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la optimización es en la pestaña de prueba cambiar el parámetro optimizado a Custom. Bien, esto tenéis que comprobarlo que esté en Custom. Y ahora ya en parámetros de entrada tenemos que dar los valores sobre los que queremos optimizar la primera neurona, la neurona NeuroRisk 1. Entonces, optimizamos todos estos parámetros que son 4X y 4Ps y lo hacemos de la siguiente manera. Las X las optimizamos las 4 con rango de 0 a 200 con paso de 1. Y las P's les vamos dando a cada P un rango más amplio en intervalos de 250 en 250. Y con paso de 1 siempre también. Vale, muy bien. Pues ya con esto ya estarían configurados los parámetros de optimización. Entonces aceptamos y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el par que nos estábamos tratando, el time frame que nos estábamos tratando. Sobre el método de optimización siempre usar precios de apertura, que es el método más rápido. Las fechas, comprobad que estén bien instanciadas a las fechas de insample, ¿vale? Y el spread, en este caso todavía lo podemos dejar a 1. Y marcamos la casilla de optimización y le damos a iniciar la optimización. Y en este caso, pues ya la optimización comenzará
y nos empezará a mostrar sus resultados en la pestaña de resultados de la optimización. Tenemos que dejar correr la optimización, no es necesario que dejemos que acabe porque puede alargarse mucho. Entonces, en cuanto tengamos digamos, unos 3.000 resultados, la optimización podemos pararla ya y estudiar los resultados. Y aquí en la pestaña de resultados de optimización lo que tenemos que hacer es ir seleccionando sets de parámetros prometedores y validarlos nosotros. ¿Cómo los validamos? Pues les hacemos backtest en entrenamiento y en periodo de insample y periodo de outsample. Abrimos esos backtests con el analizador de AlphaAdvisor y ahí pues echamos un vistazo a sus métricas y es importante que sus métricas sean buenas y que estén balanceadas también entre los dos periodos, ¿vale? Esto es quizá el periodo un poco más arduo, el paso un poco más arduo de todo el proceso. No es inmediato, sino que hay que estudiar los sets. De todos los sets que estudiemos nos validarán pocos, pero bueno, con un poco de constancia se logran obtener los sets validados y que funcionen bien posteriormente y que luego nos van a dar tips, que es lo que nos interesa al final. Entonces, de momento voy a parar la optimización para poder continuar. Y una vez tengamos un set validado, lo cargaremos aquí como primera neurona, pues podría ser, pues, por ejemplo, yo qué sé, 54, 214, 13... Puedes coger uno aleatorio de los que te ha salido en la optimización. Sí, es que no me había salido ninguno todavía, por eso. Ah, vale, Sí. no ha salido ahí ninguno. Sí, por eso, Vale. pero... Sí, vale, se nos ha ido, pues no pasa nada. A ver, por ejemplo, pues yo qué sé, podría ser 52, 141, 12 y 200. Y aquí 51, 256, 454 y 554 y 855. Yo qué sé, por poner uno de ejemplo, podíamos esperar también a que nos saliera alguno y cargarlo desde los resultados de la optimización, no hay problema. Pero bueno, lo importante es, como ahora vamos a emprender ya la optimización de la segunda neurona, desactivar estos parámetros porque ya los tenemos optimizados, no los queremos optimizar más. Y ahora, para optimizar la segunda neurona, tenemos que hacer un par de ajustes. El primero es el valor de custom, cambiarlo de criterio SQN a criterio K-ratio. Y también el switch este que nos dice segunda neurona, que hasta ahora estaba instanciado a falso, lo tenemos que instanciar a verdadero. Y de nuevo configurar los rangos de los parámetros, pero en este caso de la segunda neurona. Y lo mismo, las X de 0 a 200 con paso de 1 y las P's con el mismo rango que hemos hecho la primera neurona. Vale. Muy bien. Pues lo mismo, aquí le damos a aceptar y nos vamos a optimizar otra vez. Iniciamos la optimización y ahora será lo mismo. En la pestaña de resultados de optimización nos empezarán a aparecer los resultados que obtenemos y es cuestión de estudiarlos, de hacerles backtest, abrir los backtests con el analizador, ver qué porcentaje de ganadoras tienen, qué profit factor, qué esperanza, qué K-ratio, qué máximo drawdown. Tenemos que medir sus K-ratios en periodo insample y outsample y calcular su diferencia porcentual. Esto es muy importante porque en cualquier sistema en el que la diferencia porcentual de K-ratio sea superior a 0,5, tenemos que descartarlo automáticamente. Esos sistemas están con una probabilidad muy alta sobre optimizados y no los queremos llevar a nuestra cuenta real.
etcétera, 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 etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer en estas validaciones. Muy bien. Vale, y respecto a la parte de parámetros de control del riesgo y demás, porque es interesante también comentarlo un poco, que Sí, claro que sí. ahora nos explicas, tenemos dos partes, la de riesgo y la de gestión del capital. Entonces, Efectivamente, tenemos una sección de parámetros de riesgo con diferentes opciones para gestionar el riesgo de nuestros sistemas y también la opción de gestión de capital de la que vamos a hablar ahora posteriormente. Entonces, una vez tenemos ya estas neuronas optimizadas, podemos darle los valores que nosotros consideremos. Y las opciones de riesgo que tenemos, de gestión de riesgo que tenemos, son las siguientes. Son el máximo de operaciones abiertas. Los sistemas que construye GenBox pueden mantener varias operaciones abiertas al mismo tiempo y este es un limitador que podemos establecer para que eso no se vaya de madre. Por ejemplo, yo solo quiero tener en cada momento como máximo 5 operaciones abiertas y que hasta que cierre una de esas 5 no me pueda abrir otra. Pues en ese caso optaríamos por darle el valor 5 a este parámetro. El siguiente parámetro que tenemos aquí es el drawdown stop, que es un criterio de parada del sistema cuando lo estamos operando en real. En cuanto a que le podemos introducir un número de pips y cuando el drawdown del sistema alcance ese número de pips, automáticamente nos lo expulsará del gráfico y ese sistema ya no operará más. Entonces, es una forma de incurrir como máximo en el riesgo de riesgo con los pips que le establecemos aquí. Nosotros recomendamos este parámetro de drawdown stop establecerlo al máximo drawdown de Monte Carlo del sistema al 95%, que es algo que se calcula también en el analizador de AlphaPython. Luego tenemos otro parámetro, es el porcentaje de margen. Este parámetro lo que hace es evitar que las operaciones entren a mercado si al hacerlo va a hacer que el porcentaje de equity que se queda como margen libre vaya a ser más pequeño que lo que le pongamos aquí. Por ejemplo, si yo le doy aquí un 60%, cada vez que el sistema quiera entrar a mercado, quiera abrir una operación, lo que va a hacer un cálculo de cuánto porcentaje de equity quedaría como margen libre. Y si ese porcentaje de margen libre es menor al 60% de la equity, la operación directamente no va a entrar. Es como por precaución no se va a efectuar el trade. Luego tenemos ya las opciones de stop loss y de take profit. Podemos establecer un stop loss y un take profit fijos con un cierto número de pips y también podemos activar un stop loss, un trailing stop, digamos, que depende del ATR, del indicador ATR. Entonces, para ello, lo que tendríamos que hacer es cambiar este switch a true y luego tenemos que darle dos valores. Uno es el periodo del ATR que queremos considerar y otro es un ratio que lo que significa es cuántas veces ese ATR queremos restar o sumar a la media móvil para colocar el stop. Y esos dos valores, también el periodo y el ratio, podemos optimizarlos si así lo deseamos. Por último, tenemos la otra sección que restaba, que es la sección de gestión de capital. Por defecto, los sistemas van con gestión de capital a lote fijo. Entonces, tenemos un parámetro que es lote fijo, que es el que nos marca el lotaje con el que operamos en ese caso.
yo quiero operar a microlote, por ejemplo, siempre pues le establezco en el parámetro lote fijo 0,01 y ya está. Y luego tenemos una gestión de capital alternativa de fixed ratio, de ratio fijo. Y para activarla tenemos que, de nuevo, cambiar el switch a true. Y luego esta gestión de capital tiene 3 parámetros. Uno es el lotaje inicial con el que empezamos, otro es el delta y otro es el incremento. El lotaje inicial es aquel lotaje con el que comenzamos a operar cuando colocamos el sistema. Y luego, cada vez que ese sistema gane el número de pips que le decimos en el parámetro delta, nos efectuará un incremento de lotaje como el que le definimos en el parámetro de incremento, valga la redundancia. Entonces, pongamos que yo quiero empezar con un lotaje de 0,01 de microlote también, 0,01 lotes. Y luego quiero que cada vez que este sistema gane 500 pips, aumente otro microlote. Entonces, la delta la establezco a 500 y el incremento lo pongo a microlote. Entonces, esto operará a microlote hasta que el sistema haya ganado 500 pips y luego pasará a operar a 2 microlotes. Y cuando gane otros 500 pips, operará a 3 microlotes. Y también, si en algún momento pierde 500 pips, también descenderá el lotaje con el que seguimos operando. A la hora de establecer esta gestión de capital, nuestra recomendación también es que la delta la establezcamos a partir del máximo drawdown de Monte Carlo al 95%, pero en este caso dividiéndolo entre 2. Y creo que con eso completamos ya todos los parámetros. Sí, creo que están todos explicados. Bueno, os comento de todo lo que ha explicado Jesús relativo a aquí desde desde las neuronas y demás, por algunas cosas que habéis estado preguntando por el chat. En primer lugar, los criterios con los cuales se optimiza la primera neurona y la segunda neurona. Habéis visto que ha cambiado del criterio SQN al criterio K-ratio. Estos son objetivos de búsqueda a la hora de entrenar o sea, esta red neuronal tiene capas diferentes y lo que hacemos es entrenar una con un objetivo y a continuación entrenar otra con otro objetivo diferente, de forma que realmente se crea un aprendizaje más completo. La primera neurona lo que busca es el criterio SQN, en el cual pues buscamos un tipo de trades, ¿no? Con un criterio determinado de calidad. Y después, al incluir la segunda neurona, refinamos mucho más mediante el criterio de K-ratio, que lo que pretende realmente es eliminar el ruido y aumentar la robustez del sistema. Bueno, estas son algunas pinceladas que os damos sobre cómo funciona GenBox y el porqué de las cosas. Voy a continuar explicando algunos detalles de la sección del riesgo y la sección del money management que son súper importantes a la hora de crear una operativa rentable. Lógicamente, para entender todo esto y partiendo incluso un poquito antes, cuando que también nos habéis hecho preguntas respecto a la hora de optimizar y validar las cosas, ¿no? Cómo se valida, los modelos de apertura, precios de apertura, todas estas cosas. A ver, todos estos detalles de entrada los tenéis. En mi curso gratuito que tenéis en la página de Alpha Advisor tenéis 10 horas de vídeo explicándoos paso a paso todo lo que son los fundamentos del trading automático. Es fundamental haber visto ese curso antes ni siquiera de ponerse a cacharrear con GenBox, porque si no habéis visto ese curso no vais a entender lo que Jesús nos ha explicado del insample, del outsample, de la validación y demás, o lo que yo estoy comentando ahora de los criterios de optimización de K-ratio, de SQN. Con ese curso ya tenéis bastante fundamentos como para entender esto y empezar a practicar. Lógicamente, nosotros en la Escuela de Trading Inteligente
os damos 10 meses de formación personalizada donde os vais a entender perfectamente por qué cada cosa y cuál es la lógica de cada uno de todos estos parámetros y de todos los pasos que hacemos, y vais a entender por qué funciona y por qué genera pips, ¿no? Que realmente este motor de inteligencia artificial, cómo está implementado, qué está pensando, qué está buscando en el mercado y por qué es capaz de generar robots que generan pips, ¿vale? Entonces, pero eso, claro, lógicamente no lo vais a aprender por más que queramos y más que nos esforcemos en un seminario que damos 1 hora, ¿no? Nuestros alumnos están 10 meses con nosotros trabajando y viniendo a sesiones todas las semanas durante 10 meses y más si la mayoría continúa en la escuela. Entonces, lo que os quiero decir es empezar por descargaros Alpha Advisor Genbox, que es gratis y podéis utilizarlo. Todo lo que nos ha enseñado Jesús a hacer, lo podéis hacer vosotros gratis, sin necesidad de adquirir la licencia. La licencia no queremos que la compréis hasta que no tengáis robots rentables. Cuando hayáis hecho optimización habéis generado vuestros robots con Genbox, habéis hecho optimizaciones, veis que los robots validan y van a ser rentables y queréis ganar dinero con ellos, entonces sí necesitaréis la licencia, pero hasta entonces no queremos que compréis la licencia. Queremos que aprendáis a hacer trading automático inteligente, ¿vale? Que seáis capaces de crear vosotros vuestra propia cuenta de robots de trading, ¿vale? Continuando con esta parte de lo del riesgo y la gestión del capital, también es súper importante porque hay un límite en operaciones abiertas, porque hay un drawdown stop, ¿vale? Esa es parte del piloto automático. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que parar los robots? Esto es todo estrategia a la hora de crear las cuentas y demás. El trailing, porque hay un trailing basado en ATR, por qué se tiene que aplicar, todo esto. Y en la gestión del capital es súper importante también empezar aplicando, no os compliquéis, empezar aplicando un lote fijo, por ejemplo, un microlote, y ya más adelante, cuando entendáis lo que está sucediendo en vuestra cuenta, podéis aplicar las estrategias de gestión del capital. Este algoritmo que implementa automáticamente cada uno de los robots funciona individual para cada uno de los robots, pero colectivamente en la cuenta también interfiere y también genera un efecto muy potente a la hora de capitalizar la cuenta, capitalizar todos los trades, ¿no? Y aumentar los rendimientos. Pero claro, todo esto, como os digo, tenéis unas bases en mi curso gratuito de 10 horas que os animo a hacerlo, los que no lo hayáis hecho, y los que lo hayáis hecho, repasarlo, ¿vale? Le ponéis ahí a 2x o un x,5 para que vaya más rápido y lo veis y lo repasáis. Pero, lógicamente, para una formación en profundidad, lo que os invito es a matricularos en nuestra escuela de trading inteligente y tener clases con nosotros en directo, con Jesús y conmigo, todas las semanas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que está todo explicado básicamente para que tengáis una muy buena idea de lo que es capaz de hacer Genbox. Así que, Jesús, voy a cogerte la pantalla de nuevo. Muy bien. Y para ir finalizando ya el seminario aquí, habéis estado con nosotros este rato, más de 100 personas, o sea que estupendo, muchas gracias a todos por compartir este rato y espero que hayáis aprendido bastante. Los que no sepáis de dónde bajaros el software Alpha Advisor, en la página de Alpha Advisor, en la sección aquí lo tenéis, en la sección de descarga os podéis registrar y ya os digo, es gratis, os bajáis el programa y empezáis a funcionar, ¿vale? En concreto, bueno, aquí tenéis el curso, por el menú podéis llegar al curso de 10 horas que os he estado comentando y aquí tenéis en la parte del manual el módulo de Genbox, ¿vale? Con todos los detalles, ahí los tenéis escritos, la guía paso a paso de lo que acabamos de explicar. Tendréis todos los detalles ahí y todos, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Todos los parámetros que tenemos están aquí todos explicados, ¿vale? Por si queréis ir, verlos y revisar
cada uno de ellos. Este software evoluciona día tras día. Entonces, es muy probable que cuando vayáis a algún pantallazo de aquí, luego vais al software y es un poco diferente, un poco. ¿Por qué? Porque es que todos los días estamos haciendo actualizaciones y mejorando el software en todas las dimensiones. Así que no os extrañe si hay algo que no encaja, ¿vale? Porque pasará, es totalmente normal. Por último, también desde esta página, también desde la página del curso, también podréis encontrar el enlace a la Escuela de Trading Inteligente, ¿vale? Entráis aquí, intelligenttradingschool.com y podéis dejar aquí vuestro email para que os enviemos el programa formativo completo. Ahí ya os informáis de toda la matrícula, cómo se realiza, ¿vale? Lo digo porque me estáis preguntando un montón por el chat, ¿vale? Está en super oferta anti-coronavirus. O sea, estamos en una oferta brutal, ya que estamos muchos o todos confinados en casa, por lo menos vamos a aprovechar esto para formarnos y os invito a que forméis parte de la Escuela de Trading Inteligente, ¿vale? Aprovechar el momento que nosotros también hemos hecho un esfuerzo tirando bastante, haciendo una oferta bastante buena en los precios del programa formativo, ¿vale? Los que ya conozcáis un poco cómo funciona Alpha Advisor y Genbox. Los que no, lo primero que hay que hacer es descargaros la herramienta gratuita y ver el curso de 10 horas gratuito y empezar a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo dejamos hoy, lo vamos a dejar aquí. Y nada, por último, agradeceros mucho que de nuevo que hayáis estado con nosotros este rato y espero veros en el próximo seminario que hagamos de Genbox y Alpha Advisor. Hasta entonces, que vaya bien, cuidaros y muchos pips.